Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy realizaremos lo que es una estructura de tipo celosía de soporte para lo que es una geometría un poco más orgánica o compleja. Aquí podemos observar la geometría que se utilizó lo que sería tipo SOP-T, geometría SOP-T, pero también se pueden utilizar otro tipo de geometrías o formas, ¿no? Que eso ya pueden modificar. Eh, lo que se genera serían este tipo de estructuras principales o contornos, y a partir de estos contornos ya se crean lo que son las estructuras base, ¿no? De celosía, en la cual podemos modificar igual varios parámetros, como por ejemplo la separación entre estos contornos. Podemos aumentarle la distancia, o si no también disminuir lo que sería la distancia de estos contornos. También podemos modificar lo que es la cantidad de los montantes o los diagonales interiores, modificando también los parámetros de la distancia de estos montantes. Por ejemplo, podemos hacer lo que sean un poco más espaciados y que se disminuya un poco la densidad. Aquí podemos observar cómo es que se cambia. Y también hay otros parámetros igual que podemos modificar, ¿no? Como por ejemplo el grosor de estos montantes o la diagonal igual, dependiendo del tipo de estructura, ¿no? que vamos a hacer. Bien, primero lo que necesitaremos será una geometría sobre la cual trabajaremos. En este caso es una geometría SOP-T, la cual he modelado. También se la voy a dejar si quieren el archivo en la descripción para que la puedan utilizar. O si no, pueden utilizar su propia geometría que hayan creado, ¿no? También hay un video en el cual estaba explicando cómo crear este tipo de geometrías SOP-T. Igual lo pueden ver si quieren. Y bueno, comenzaremos primero. Lo que necesitamos es referenciar la geometría con el lado de SOP-T. Le damos clic derecho, Set One SOP-T. Luego ocultamos estas geometrías y esta sería sobre la cual trabajaremos, ¿no? Necesitamos crear lo que son los contornos con el nodo de control, y conectamos lo que es la geometría donde dice shape y la dirección que sería, utilizámoslo por ejemplo en X, y le damos una distancia para que se creen los contornos, por ejemplo desde 0 hasta 5 y que sean 4 metros, ¿no? Lo conectamos. Esperamos y como podemos observar ya tenemos lo que son los contornos, así bastante simple, ¿no? A partir de estos contornos generaremos lo que son las demás partes de la estructura. Luego necesitamos lo que es dividir estos contornos en puntos. Para ello utilizamos un nodo de curve. Conectamos, le damos Simplify y sí, Simplify. Lo dejamos como está. Tienen que estar cada curva en una lista para que se puedan generar los puntos. Luego utilizamos Divide Curve para dividir y crear los puntos. Conectamos. Y de aquí, a partir de aquí, necesitamos colocar la cantidad de puntos. La cantidad de puntos va a depender de lo que es la longitud de la curva. Por ejemplo, colocamos len, que nos va a medir la que es la longitud de la curva total de cada una. Y lo dividimos con division por la distancia que queremos que sea la separación entre puntos, ¿no? Por ejemplo, 0. O 1 metro. Y este sería el resultado. Lo conectamos en la cantidad de puntos. Y vemos que tiene una cantidad de puntos eh, más igual, ¿no? O más pareja en todas las líneas. Bien, aquí podemos modificar un poco esto para que podamos cambiar la distancia y podemos ver cómo se generan los puntos, ¿no? Bien, ahora necesitamos crear lo que son las líneas interiores y la otra parte de la estructura, ¿no? Para generar lo que son las partes de las montantes y las diagonales que van en el interior, necesitamos un poco analizar lo que es el ángulo, ¿no?
necesitamos dos vectores de referencia. Uno que sería las líneas que tenemos que van a lo largo de la curva, y otro que sería una línea vertical, ¿no? En el eje Z. Para ello primero utilizamos lo que es el nodo de line SDL para crear una línea. Y el punto de referencia serían cada uno de estos puntos, ¿no? Para ello utilizamos lo que es otro nodo de puntos para colocar los puntos. Le damos un simplify y conectamos la línea. Aquí podemos observar que se generan estas líneas verticales. Luego necesitamos obtener las líneas que van a lo largo de la curva. Para ello utilizamos lo que es un polyline y conectamos estos puntos que generamos, ¿no? Esto de acá. Bien, esto lo hacemos para que se puedan luego explotar con explode, y así obtendríamos lo que son las curvas separadas, ¿no? Tenemos esta curva y esta curva, ¿no? Tenemos esta y esta, ¿no? Así sucesivamente para todas las líneas. Una vez tengamos estas dos curvas, líneas o vectores, que nos va a dar la dirección para poder generar las montantes y las diagonales, utilizamos lo que es el nodo de angle para analizar lo que es el ángulo entre dos vectores, ¿no? En la longitud, primero acá de la línea que creamos, vamos a colocar la misma longitud que utilizamos eh, para lo que es la separación de las curvas. Por ejemplo, este sería el offset, digamos, o el ancho de la estructura total. Aquí, por ejemplo, vamos a colocarle de 0 hasta 1. Y con esto podemos ver que sería el largo total de la curva, ¿no? Bien, ahora en la parte del ángulo, donde lo dejamos para analizar, conectamos primero esta línea y luego lo que sería la otra línea que explotamos acá. Y obtendríamos lo que es el ángulo total que hay entre esta línea y esta, ¿no? Para posteriormente rotar la línea y que quede perpendicular a lo que es la curva principal. Bien, aquí también necesitamos colocar lo que es un plano base para referenciar el punto de origen. Para ello utilizamos un construct plane. El punto de origen serían los puntos que tenemos aquí. Y para colocar el plano de forma vertical, colocamos lo que es un vector Z de unidad Z en X. Bien, y este plano lo conectamos al ángulo. Y listo. Aquí podemos darle un simplify. Y ahora necesitamos rotar lo que sería esta línea, ¿no?, que tenemos para que quede de forma perpendicular. Para ello utilizamos rotate geometry. Perdón, sería rotate. Este de aquí, rotate. Conectamos lo que es la línea que vamos a rotar. El plano que sería el plano anterior que utilizamos, pero en este caso primero necesitamos rotar el plano, ya que en este caso tenemos el plano en esta dirección apuntando hacia arriba. Necesitamos rotarlo
forma perpendicular igual, ¿no? Para ello utilizamos un plane rotate plane antes de rotar lo que se da línea. Colocamos lo que es el plano que vamos a rotar. Y el ángulo que vamos a rotar el plano sería el mismo ángulo que generamos aquí. Y aquí no podemos darnos cuenta que el plano se ha rotado, ¿no? En esta dirección, de forma perpendicular. Y ahora sí podemos colocar este plano aquí. Y necesitamos hacer una simple resta, con una subtraction entre lo que sería el ángulo total menos 90 grados. Colocamos 90 y radianes, ¿no? Que sería para la conversión. Radianes. Obtenemos un resultado y lo colocamos en el ángulo. Podemos observar cómo se ha rotado lo que sería la línea de la montante en forma perpendicular a lo que sería la curva, ¿no? Bien, una vez tengamos esto, ya es un poco más simple. Necesitamos crear lo que son los que serían las otras diagonales, ¿no? Estas serían las montantes, luego necesitamos las diagonales. Para ello necesitamos lo que es primero los endpoints de estas curvas. Luego necesitamos desfasar estos puntos, estas listas, para que se conecten este con este, ¿no? De forma intercalada. Utilizamos lo que es un shift list, conectamos lo que son el punto inicial y creamos lo que es una línea, ¿no? Line. Conectamos estos puntos y estos puntos anteriores. Y podemos ver que se ha generado este patrón, ¿no? De diagonales. Aquí podemos ver un error, bueno, no es un error, es que en sí sería estas conexiones últimas que tenemos acá, que no las vamos a utilizar. Para ello simplemente utilizamos sustraemos de ahí con un full index, conectamos esta lista y aquí podemos colocarle el, por ejemplo, 0 y aquí le damos reverse para que así podamos quedar libres de estas líneas, ¿no? Estas líneas que van desde este punto hacia ese punto que no necesitamos. Bien. Por último ya nos queda generar lo que son la curva interior que va de la estructura con un simple polyline. Conectamos lo que es estos endpoints y obtendríamos lo que es la curva interior, ¿no? Bien. Así sería como obtendríamos la geometría primero la parte de las curvas y a partir de aquí podemos colocarle, por ejemplo, un pipe mesh o un simple pipe. Le damos un grosor. Conectamos. En este caso, aumentamos un poco más el grosor. Aquí podemos observar un poco que ya se ha generado mucho, creo. Podemos darle 0.10. Y hacemos lo mismo para las demás geometrías, ¿no? Tenemos lo que son estas líneas y también las curvas
bases, que sería esta acá. Conectamos. Y aquí ya podemos observar un poco el grosor de la estructura. Y por último, utilizamos otro pipe para, le damos un grosor para poder conectar lo que es con estas otras líneas interiores, que serían estas. Podemos unir estas curvas con estas curvas que giramos y conectamos, ¿no?, para crear lo que sería el pipe. En este caso. Aquí podemos darle un grosor un poco más. Y así sería como obtendríamos este resultado, ¿no?, de la estructura. Podemos ir modificándolo con estos parámetros de aquí de la distancia. Por ejemplo, podemos colocarle 3 de los contornos para poder generarlos. Se generan más cantidad de estructuras y aquí puede variar, ¿no? Bien, una vez tengamos eso, en este otro caso ya yo había realizado eh, y terminado lo que sería la estructura, pero también había generado lo que es este tipo de despiece de todas las estructuras y los había orientado, ¿no?, en una base para que puedan ser ya fabricados, que también se pueden realizar y podemos modificar igual también lo que es, bueno, la orientación y la colocación de estas mismas estructuras en base a lo que es un plano, ¿no?, para poder ya ser fabricado. Que también si quieren, y si quisieran saber más o menos cómo es que se realiza este tipo de orientación de la geometría, también lo puedo hacer en otro video si es que quieren, ¿no? Bien, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y gracias.